Pues bueno, buenas tardes a todas y todos las personas que están sintonizando la transmisión vía Facebook, los distintos canales que tenemos desde el programa de investigación en cambio climático y los que están ahora mismo a través del Zoom. Como sabrán, cada mes organizamos un seminario con un tema en particular y este es el módulo 13 que lo destinamos a juventudes. Y en ese sentido, pues organizamos 3 paneles que se van a desarrollar los próximos jueves, iniciando el día de hoy. Y el que corresponde a hoy es sobre qué están haciendo las juventudes en materia jurídica y política respecto al cambio climático. Para ello, invitamos a 4 personas que afortunadamente desde temprana ya están trabajando estos temas y han tenido, yo creo, mucha incidencia en esto. Oye, a mí me da mucho porque a todos les conozco y la verdad miro mucho lo que están haciendo. Este, y un poco iniciando con las presentaciones, vamos a comenzar con Silvia. Les voy a leer un poco sobre ella y qué está haciendo. Bueno, y además se me estaba pasando, el doctor Estrada no pudo estar el día de hoy, pero pues está también muy emocionado porque se estén tocando estos temas, ¿no? Relacionados con el cambio climático. Y bueno, Silvia Cantú Bautista actualmente reside en Monterrey y es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas con enfoque en Política Ambiental Internacional por la Universidad de Middlebury College en Estados Unidos. Es mentora para The Climate Reality Project, joven embajadora por los Objetivos del Desarrollo Sostenible en Peace Boat y joven líder oceánica en Sustainable Ocean Alliance. También es buzo certificada y fotógrafa profesional apasionada por el activismo para la justicia climática y la educación ambiental inclusiva. Y durante el verano del 2021 lideró la campaña Acción por los Océanos en México para impulsar la cooperación multiactor y la alfabetización oceánica en conjunto con 15 organizaciones y colectivos de conservación marina en el país. Cindia también fue parte del programa de entrenamiento Operación COP Jóvenes Embajadores por el Clima, en cual le permitió asistir a la COP26 como joven negociadora de la delegación mexicana para los tracks de Global Stocktake y Second Periodic Review, Balance Mundial y Segundo Examen Periódico en español. Actualmente es coordinadora de acción climática en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Monterrey. Entonces, pues cuando guste, Silvia. Perfecto, muchas gracias Darío por la invitación y a todas las personas que están aquí en iba a decir miércoles, pero es jueves, jueves por la mañana. Y bueno, voy a compartir pantalla entonces, nada más denme un segundo. Ya está bien, ¿verdad, Darío? Sí, sí, la vemos. Perfecto. Bueno, yo, primero que nada quiero decirles que si bien el tema amplio es de jóvenes en política y materia jurídica, sí quise enfocar un poco más mi presentación en lo que es la política internacional y la diplomacia y un poco el rol que las juventudes mexicanas hemos tenido en ella para temas de acción climática. Y también un poco retar como las percepciones más tradicionales que tenemos de diplomacia, ¿no? Quiénes son los actores internacionales o los stakeholders importantes en la diplomacia global, ¿no? De cambio climático y que reflexionemos un poco sobre la incursión de las juventudes justo en estos espacios, ¿no? Bueno, como les comentaba Darío, yo empecé un poco en el activismo, más que nada para la conservación marina, y justo fue de ahí que me empecé a orientar más hacia la justicia climática, ¿no? Empecé a ver los efectos del cambio climático en los corales, en los ecosistemas marinos, pero más importante en las comunidades costeras de diferentes países, y fue de ahí que traté de entonces ampliar un poco más mis redes, los esfuerzos que yo hacía desde el activismo local para que fuese también más incluyente de diferentes perspectivas y de diferentes temáticas. Pero realmente llevo pues ya muchos años, ¿no? Desde la secundaria inmersa en esto y la verdad sé que es un gran privilegio el poder haberme formado en todas estas experiencias
desde muy chiquita y que sé que es la experiencia de muchos y muchas de los que estamos aquí, ¿no? El activismo no es como este momento de un día para otro donde ya eres activista, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros justo es una vida entera, ¿no? De que nos apasione el medio ambiente, la conservación del mismo y vamos poco a poco encontrando las herramientas. Pero justo yo, una de mis herramientas iniciales fue la fotografía y encontraba que con ella era muy fácil, ¿no? Contar historias y comunicar estas historias a través de diferentes medios y a otros países. Y fue también justo a través de la fotografía que yo pude irme también sensibilizando aún más y refinando aún más las historias que yo contaba. Y me di cuenta que si bien había tenido muchas experiencias muy valiosas en mi vida personal en cuanto a mi apreciación por el medio ambiente, pues justo quería poder comunicar esto con más y más audiencias y en la medida de lo posible también conectar con juventudes activistas de otros países. Un programa que a mí me facilitó mucho el empezar a incursionar en espacios internacionales fue el programa de Peace Boat, que me permitió también coorganizar algunos eventos para el Día Mundial de los Océanos de la ONU del año 2020 y también del año 2021. Y fue justo en estos espacios donde pude conectar sobre todo con juventudes latinoamericanas para estos temas de conservación marina y darnos cuenta de todos los frentes e iniciativas en común que teníamos y cómo podíamos articularlas para que éstas crecieran, fuesen un poco más profesionales y pudiésemos también generar como declaratorias o statements que ya no fueran solo de nuestras comunidades locales, pero que pudiesen ser también regionales. Esas experiencias fueron como así mi primera incursión, ¿no? En lo que voy a detallar un poco más de diplomacia climática, pero justo, ¿no? Como entender a las juventudes como este motor de cambio no solo a nivel local, pero también con esta capacidad de generar redes que trascienden fronteras, ¿no? Y geografías y que pueden articularse tanto en causas comunes como pues en experiencias que podrán ser muy diversas, pero que se retroalimentan. Ya después de haber como tenido estas experiencias a nivel internacional en temas de conservación marina, yo terminé la universidad también en el contexto de la pandemia y me tuve que regresar a México. Y creo que algo muy bello de toda esa situación un poco revuelta que me sucedió es que pude volver a aterrizar y volver a articularme con juventudes en México, que era algo que justo porque no había estado en el país, pues me había sido un poco difícil como rescatar. Entonces, cuando yo volví en el 2020, 2021, empecé a trabajar de nuevo con juventudes mexicanas y también ampliar mis propios conocimientos y ya no como quedarme solamente en temas de conservación marina, que me siguen apasionando mucho, pero empezando como a entender otras trincheras, ¿no? Y otros frentes en el contexto de la justicia climática. Aquí tengo un ejemplo que me gusta mucho resaltar y porque también varios compañeros aquí presentes pues estuvieron involucrados, que fue la Local Conference of Youth de México, la primera en el 2020, que yo participé de nuevo justo llegando de terminar la universidad y me pusieron una mesa de energía y yo me acuerdo que me dio mucha risa porque yo esperaba que me pusieran en alguna mesa que fuese más relacionada a mis experiencias académicas o profesionales y me pusieron en una que para mí era como completamente nueva. eh, y al principio tenía miedo y decía, bueno, ¿qué tanto podré aportar en estos temas? Pero creo que fue una experiencia detonante muy buena porque pude justamente como aprender de algo que era un poco nuevo para mí o que solo conocían a nivel superficial y conectar con juventudes que como yo, algunas eran nuevas y otras eran muy profesionales en temas de energía y justo como crear estos nuevos lazos. Entonces, para mí fue muy importante el evento de la LCOI del 2020 y también del 2021, porque creo que permitió como este entendimiento de, bueno, yo ya tenía estas redes internacionales, pero ahora cómo vuelvo a mi comunidad y cómo integro estos saberes y también cómo me reto a mí misma y salgo de mi zona de confort y un poco trato de aprender de estos otros temas, ¿no? Em, y fue también justo en este contexto después de la LCOE del 2021, que también fue una experiencia muy similar a la del 2020, que me aventuré a aplicar el programa de Operación COP de jóvenes embajadores, embajadoras por el clima, eh, que fue generado, que fue realmente producido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con el apoyo de Climate Reality Project de América Latina y bueno, también con el financiamiento y el apoyo de muchas otras instituciones que se ven ahí en la imagen.
Este programa empezó justo en el verano del 2021 y participaron 30 juventudes en su primera fase, 30 juventudes mexicanas, en este como curso de más o menos 3 meses en temas de diplomacia climática, ¿no? Y también los diferentes tracks de negociación que se tienen en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que es este espacio donde se reúnen todos los países para justamente negociar, tomar decisiones en conjunto para la acción climática. Entonces, durante estos meses conviví con estas 30 juventudes de México, aprendimos juntos precisamente cuáles son las diferentes visiones que existen en México de estas temáticas de mitigación, adaptación, resiliencia, cómo trabajamos juntos para impulsarlas desde lo local y cómo es que estas luego se discuten en foros internacionales, ¿no? Y después de esta primera fase de entrenamiento, surgió la segunda fase donde se seleccionaron a 4 jóvenes, juventudes, para ir a la COP como negociadores oficiales. Y yo tuve la fortuna de ser una de las personas seleccionadas junto con mis compañeras Aurora Uribe, María Fernanda y Daniela, que ellas también participaron en el programa desde el comienzo y también fueron seleccionadas. Y bueno, las 4 de nosotras pudimos asistir a la COP26, que también para algunas de nosotras, creo que solo Fer ya había ido a una copa antes, pero para las demás era una experiencia completamente nueva que a lo mejor ya habíamos estudiado o escuchado en el activismo, pero nunca habíamos asistido en persona. Y pudimos asistir como delegadas de la delegación mexicana, vaya, pero más importantemente como negociadoras, que era un rol hasta cierto punto pues que realmente nunca se había abierto de manera muy limitada a personas jóvenes, ¿no? Entonces nosotras pudimos asistir en este rol de negociadoras y entrar a los espacios de negociación y negociar a nombre de México y de el Environmental Integrity Group, que es el grupo de negociación del que México es parte. Yo, como comentó Darío anteriormente, estuve en los tracks de Global Stocktake y Second Periodic Review, que son nombres un poco largos y complejos para básicamente un proceso muy sencillo a fin de cuentas, que es el de ver el cómo vamos, ¿no? En el progreso de nuestras metas y objetivos del Acuerdo de París y de la Convención, ¿no? Es un poco cómo se mide el progreso, qué es lo que utilizamos para medir este progreso y qué hacemos cuando vemos que no estamos avanzando lo suficientemente rápido, que es justo lo que está sucediendo ahora. Mis compañeras Aurora y Fer estuvieron en los tracks de adaptación y pérdidas y daños, y Daniela en ACE y construcción de capacidades. Y esto fue muy importante porque se nos asignaron estos roles, perdón, en parte por... Disculpen, estuve enferma toda la semana. Sí, no te preocupes, Silvia. Creo que ya puedo hablar un poquito. Esperen, ya. La más afónica, pero bueno. Perdón, una disculpa. Pero bueno, sí, como les decía, estuvimos en diferentes tracks de negociación las 3 y también yo pude apoyar a la jefa de delegación, a Camila Cepeda, en reuniones multilaterales y bilaterales con diferentes agentes del régimen climático internacional, que también fue una experiencia muy valiosa. Y aquí les dejo unas fotos para que puedan apreciar un poquito cómo se ven las salas de negociación y un poco con las personas con las que pudimos convivir. Ciertamente fue un proceso complicado porque de por sí ya no hay jóvenes en estos espacios, mucho menos hay mujeres, ¿no? Entonces la combinación de mujeres, jóvenes, pues no era realmente la norma en esos espacios y sí era un poquito intimidante como entrar y tratar de presionar el micrófono y decir algo, ¿no? Y ayudar a formar los statements. Entonces, sí fue un rol muy pesado para nosotras, también a nivel emocional. También siendo activistas y entrando a estos espacios que se sabe que son muy excluyentes, que suelen ser muy rígidos en sus estructuras, muy técnicos, y también como luego las discusiones que se generan ahí son muy diferentes y se sienten muy como atrasadas en contraste a lo que pasa fuera
de las salas de negociación, ¿no? Entonces, por un lado, pues nosotras, o sea, siempre fuimos muy agradecidas de poder estar en esos espacios, pero también fuimos muy críticas, ¿no? Y fue ahí donde surgieron justo estas reflexiones de, bueno, ¿qué hacen las juventudes o qué rol cumplen las juventudes en la diplomacia climática? Y si realmente como el único rol que existe en la diplomacia climática es el de representar a un Estado de manera oficial, es decir, como un negociador, y que solamente cabe en estos cuartos cerrados, o si podemos entender la diplomacia climática como algo más amplio, como algo que trasciende estos espacios, que trasciende incluso el rol específico de los estados, ¿no? De los países, de los ministerios, ¿no? De relaciones exteriores, y si podemos entender la diplomacia también como en estos sentidos culturales, sociales, donde hay una gran diversidad de actores que también juegan un rol muy importante para decidir el futuro de sus países, como son las juventudes, las infancias, el sector privado, por ejemplo, diferentes colectivas, ¿no? Existen un montón de actores y yo creo que en esta última COP se empezó a notar aún más, ¿no? Que ya no son solo los países los que tanto toman decisiones como las implementan, sino que es toda esta coordinación muy diversa. Esto no quita la responsabilidad de los países o la importancia de que estos lideren las políticas nacionales, pero es un poco para ampliar nuestra perspectiva de las múltiples trincheras, ¿no? Y creo que nosotras como juventudes justo pudimos reflexionar mucho sobre esto y pensar en, bueno, ya que fuimos negociadoras, ¿cómo podemos traer esto a otros espacios fuera de la diplomacia tradicional, por así decirlo? 2 minutos. Perfecto, gracias, Darío. Y justo para ir cerrando, creo que una de las experiencias también muy bonitas del tiempo que tuve yo en la COP y que mis compañeras también tuvieron en la COP fue ir articulando redes más allá de los espacios de negociación, que fue difícil porque teníamos que estar ahí todo el tiempo, casi todo el tiempo, pero yo tuve la oportunidad de convivir, por ejemplo, con mi familia de Peace Boat y con la Sustainable Ocean Alliance, que también estuvieron presentes en la COP, en estos otros espacios que igual y no eran de negociación formal, pero que también tenían una alta incidencia, ¿no? En cómo se iban a implementar justo las decisiones que se estaban tomando en los cuartos de negociación. Entonces creo que para mí fue como un contraste muy interesante, ¿no? De ver también el nivel de ambición que era muy diferente entre los representantes de los países y las juventudes, que tenían posicionamientos mucho más completos, a veces mucho más profesionales, ¿no? En cuanto a lo que querían ver realizado, sobre todo para temas de financiamiento y pérdidas y daños, que era algo donde se notaba todavía más el gap de las experiencias y de las motivaciones. Entonces, bueno, espero que con esto que les comenté, tanto el programa de Operación COP como un poco de los otros programas de los que fui parte, pues pueda haberles ayudado como un poco a ampliar esta perspectiva de las juventudes mexicanas y también de toda la región en estos espacios diplomáticos y de política internacional que son tan diversos como nosotros y un poco compartirles como esta idea que se me quedó a mí de que nosotras las juventudes pues realmente estamos cambiando las reglas del juego, ¿no? Y si la diplomacia se solía hacer de cierta manera en las últimas décadas, pues las juventudes están un poco cambiando el chip, un poco cambiando justo las reglas del juego, metiendo a nuevos actores y redefiniendo, ¿no? La importancia de colaborar entre diferentes instituciones y diferentes niveles de gobierno y también con la ciudadanía. Entonces, espero que esto los motive también a participar y a conectar con juventudes de otros países. Yo sé que es tan importante estar en lo local, inmersos en lo local, pero siempre es muy bueno poder conectar con juventudes en otros países que comparten a lo mejor retos similares y ver cómo es que ellos y ellas los enfrentan y qué podemos aprender los unos de los otros. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y hay una disculpa por la pausa, las fallas técnicas. No, no pasa nada, Silvia. Muchas gracias por compartirnos un poco lo que has trabajado a nivel internacional, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar con Nora. Voy a leer un poco sobre lo que ha hecho ella. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogada y activista comprometida con las agendas medioambientales y climáticas, así como cofundadora y actual directora de Nuestro Futuro AC, organización sin fines de lucro que busca proponer nuevos formatos para generar acciones concretas que garanticen el derecho al futuro en el contexto de la crisis climática. Colaboró en la creación del movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, con quienes trabaja para impulsar la transición energética en México y defender el derecho a un
Medio ambiente sano. Desde el 2021 representa a 20 organizaciones y más de 200 jóvenes en una serie de amparos en contra de la ley de la industria eléctrica que siguen vigentes, así como ha participado como ponente en el Parlamento Abierto de la reforma constitucional en materia eléctrica para hablar de la importancia del vínculo entre el cambio climático, las juventudes y la transición energética en el sector eléctrico. Es profesora de cátedra por el Tecnológico de Monterrey. Fue reconocida como una de las abogadas más influyentes de México en la edición 2021 de la revista Foro Jurídico. Y Nora, de manera paralela al activismo, es socia del despacho especializado en Derecho Constitucional Magaloni Abogadas. Y bueno, Nora, un gusto tenerte aquí y verte nuevamente en estos espacios. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Gracias a la UNAM también por hacer estos espacios. Y de verdad que es un privilegio estar con Silvia, con Iyari, con Emilio, que pues tengo el gusto de conocer o de haber escuchado la labor que están haciendo dentro del activismo juvenil climático en México. Me diría del activismo climático en México. Y eso, la verdad es que me llena como de entusiasmo, de emoción y de ganas de seguir haciendo pues cosas, ¿no? Las que uno pueda y más de lo que uno pueda. Y pues qué paquetote hablar después de Silvia y de todas las cosas que ha hecho, porque pues ha hecho muchísimas cosas por el activismo climático y pues específicamente por los temas de diplomacia climática. A mí me gustaría platicarles, pues primero por qué llego al activismo y climático de manera específica y cómo pues mi historia es diferente a la de Silvia y creo que cada quien va teniendo su historia de una forma bien diferente, pero que al final, y que Yari, que Emilio y que Darío, pero que al final lo que es bien importante es como sumar nuestras historias para algo que es mucho más grande que todas y todos nosotros en lo individual, que es una lucha por la vida, una lucha por el futuro, una lucha por la subsistencia de, sobre todo de las personas en el planeta, ¿no? Porque pues el planeta continuará con sus nuevas formas, pero creo que es una lucha que nos trasciende y que eso es lo que es muy bonito e interesante, pues, platicar. Y, pues, yo llego a esto por un factor bien diferente ¿se está compartiendo pantalla? Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto. Yo llego a esta causa por algo diferente al tema ambiental per se. Yo llegué por el tema justicia. A mí las causas que siempre han movido mi quehacer, mi actuar, mi estudio, mi vida, ha sido pues la justicia y sobre todo la justicia social, como entender por qué tenemos un mundo tan desigual y en donde no todas y no todos tenemos acceso ni a los mismos recursos, ni a las mismas instituciones, ni a los mismos servicios, y mucho menos a los mismos sistemas de impartición de justicia. Y esa es como la pregunta y el motivo por el cual yo estudio derecho y como que mis preguntas y mis razonamientos eran, bueno, ¿y cómo podemos tener un mundo más justo, no? Y entonces, pues, estudio Derecho, trabajo en el Poder Judicial Federal desde los 17 años y como que siempre mi idea era como, voy a ser juez, ¿no? Y entonces ahí voy a poder hacer cosas y voy a poder defender temas de justicia y la vida me llevó a llegar a la Ciudad de México, a estudiar en la UNAM y a entender otras cosas, otros conceptos. Yo por mucho tiempo pues me dediqué a la abogacía desde diferentes trincheras, o sea, como abogada de casos en general. Y de repente tuve la oportunidad de llegar y de fundar un despacho de abogadas litigantes con la idea de generar justicia social. Y en este camino viene el aumento de los litigios climáticos y el cuestionarnos qué estábamos haciendo en temas de clima y de derecho a un medio ambiente sano y de conceptualización del derecho a un medio ambiente sano y hasta dónde alcanza y a quién nos protege y cómo está vinculado todos estos temas, ¿no? Y entonces,
cuestionándonos como cuáles serían los litigios climáticos que deberíamos estar impulsando para generar cambios sistémicos y cambios estructurales, ¿no? Porque para las y los que no sepan qué es un litigio climático es una demanda que se presenta ante las cortes de diferentes países, porque hay en todo el mundo, para exigir que se cumplan las políticas de cambio climático que ya están firmadas por los países, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que hay un consenso internacional, hay un consenso nacional de que el cambio climático está, que el aumento de la temperatura nos apremia y que tenemos que tener políticas ambiciosas y efectivas para combatir esta problemática. Y entonces lo que hacen estos litigios climáticos es exigir a través de los tribunales judiciales que las autoridades de todo un estado, las empresas que forman parte de este estado, la ciudadanía que forma parte de este estado, cumpla con esas políticas eficientes que nos permitan tener un presente e imaginar un futuro, ¿no? Entonces, pues empieza todo pues estas preguntas, ¿no? Y en eso viene algo que nos pareció que era como la cosa más absurda que podía pasar en el contexto de una crisis climática, que era que dijeran que íbamos a seguir quemando combustóleo y que no iba a haber transición y que en un acuerdo ahí moría y que no iba a haber política de mitigación. Y entonces fue como, bueno, esto es así como de los litigios climáticos en el mundo el más absurdo, porque ni siquiera estamos hablando de políticas más ambiciosas de reducción de emisiones, estamos hablando de que pueda frenarse, ¿no? Este aumento de la temperatura de la Tierra. Perdón, pueda frenarse la transición energética, ¿no? Y entonces fue como, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y entonces una serie de personas claves en toda esta lucha, entre ellas abogadas de altísimo nivel en temas constitucionales, pues empezamos a ver pues, cómo lo planteamos desde un tema constitucional. A la par de escuchar las inquietudes de niñas, porque literal tenían 15 años en aquel entonces, de decir, oye, esto tiene que, o sea, con muchísima más conciencia de las y los tomadores de decisiones que estaban haciendo esto, ¿no? Y entonces fue como, vamos a presentar una demanda con cartas de jóvenes diciendo por qué esto afecta su futuro, ¿no? Y entonces hicimos nuestras cartas, ¿no? Yo también hice mi carta, ¿no? Como joven, hicimos nuestras cartas y presentamos una demanda de amparo, nos conceden la suspensión. Pero en ese contexto, pues viene la reforma, bueno, empiezan a hablar de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y entonces en ese momento pues empieza a articular un movimiento mucho más grande. Y había otras organizaciones que ya habían promovido amparos, pero que ahora nos íbamos a sumar todos juntos. Y entonces las juventudes empezamos como a organizarnos y en la época de pandemia, porque me acuerdo perfecto, varias organizaciones pues empezamos a tener Zooms y cosas y a ponernos de acuerdo y ver qué iba a pasar y si promovíamos una sola demanda y qué hacíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que logramos en un trabajo súper colectivo en el que estuvieron involucradas muchas organizaciones juveniles ambientalistas, la verdad, súper rifadas, organizar más de 30 organizaciones juveniles ambientalistas y más de 200 jóvenes para firmar demandas de amparo, en donde lo que se exigiera es que exista una transición energética justa en el sector eléctrico, sin importarnos quién la hace, si privados, la CFE, públicos, el Estado. Lo que importa para nosotros es que se haga y que se haga de una manera justa, ¿no? Y entonces se articula todo este movimiento, por eso ponía estas imágenes, porque en ese contexto pues era como la época pandémica y luego como que ya no había tanto y entonces empezamos a hacer ciertas manifestaciones en el Zócalo, en frente de la Suprema Corte y entonces empezamos a articularnos. Algo que me parece bien interesante, y es ahí donde entra mi parte como de abogada y de esta parte donde siento que está mi habilidad al servicio de la causa, que es que el litigio climático sirve como un catalizador o como una forma de juntar los esfuerzos, ¿no?
de muchísimas juventudes en torno a una acción concreta. Porque lo que yo me he dado cuenta es que existe como cierta desesperanza de que tenemos muchas ganas, pero se pueden hacer pocas cosas porque no nos hacen caso, ¿no? Decía Silvia, bueno, vas de negociadora, pero pues ni siquiera es como complicado todo este proceso, quienes están en la toma de decisiones no escuchan las necesidades, o sea, es bien complejo. Y entonces, lo que yo veía aquí bien interesante era cómo demandas sirven para juntar jóvenes que tienen en su corazón la misma causa. Y cada quien desde diferentes trincheras, ¿no? Porque, por ejemplo, Yari ha estado muy metido y él va y camina las comunidades y no es abogado y se estudia otra cosa totalmente diferente, pero es parte de esto, ¿no? Y luego, ¿cómo está, no sé, Alfonso de Ajubes también súper metido y también es abogado y también le importa? Y luego, ¿cómo está Darío, Emilio? O sea, ¿cómo al final cada quien desde su diferente trinchera va poniéndole un granito para que esta exigencia judicial camine, ¿no? Y entonces en ese contexto de todo esto, pues se creó un podcast muy bonito que produjeron Exile, que se llama No quemen nuestro futuro, que si tienen oportunidad, véanlo, escúchenlo, porque habla muy bonito de qué significa esta causa, o sea, de qué es la causa de las juventudes en pie de lucha exigiendo que se respete el derecho al futuro. O sea, ¿cuándo ustedes habían escuchado una generación que estuviera luchando por su derecho al futuro? Que alguien me diga cuándo en la historia de la humanidad había habido la necesidad de luchar por algo tan básico como un clima seguro, como tener agua, como que el mar no se coma las costas, como que las sequías nos permitan seguirnos alimentando. ¿Cuándo había habido una generación que tuviera una música tan fuerte aquí atrás, diciéndole se te va a acabar y necesitas tomar decisiones y las más importantes de tu vida en este momento, sabiendo que aquí están los números, que aquí están las estadísticas, que aquí están los datos, ¿no? Y entonces, volviendo a mi parte de justicia social, dije, en todo este proceso, dije, mi lucha, mi causa es la justicia climática y ambiental. Si hay algo que yo tenga que hacer, es buscar la manera de dar a conocer la importancia de esto, pero sobre todo, cómo la vamos a garantizar. Porque lo que sí nos debería de estar preocupando mucho más es que es cierto, todos vamos en el mismo tren, todos vamos en el mismo barco y pues nos vamos a hundir. El problema es que hay quienes se van a afectar primero y se van a afectar más fuerte. Y esas personas que se van a afectar primero y se van a afectar más fuerte, primero, son las más pobres, las que han hecho menos para estar en donde estamos, las que han emitido menos contaminación, menos emisiones y son las primeras afectadas. Segundo, vamos a ser los grupos más vulnerables, las mujeres más desprotegidas, los grupos indígenas más desprotegidos. O sea, seguimos repitiendo la historia de desigualdad. Entonces, ahí fue donde dije, no, pues tenemos una década, ¿no? La década de la acción, ya lo ha dicho todo el mundo, la ONU, todo el mundo repite eso. Bueno, tenemos una causa en común. Si en esa causa en común, que es lograr que el aumento de la temperatura de la Tierra no aumente más de 2 grados centígrados, yo digo que todas las generaciones, todas, no solamente las más jóvenes, porque dejarles a losa solo a las generaciones más jóvenes me parece que es así como, me parece que es como súper irresponsable, ¿no? O sea, todas las generaciones. Decir, ¿cuál es mi habilidad? ¿Qué puedo hacer yo realmente para cambiar cosas de manera sistémica que ayuden a lograr estos objetivos que nos quedan clarísimos cuáles son y que tenemos 10 años para lograrlo? 2 Si yo, minutos, Nara, pero si,
Si yo soy ingeniera, pues a lo mejor tengo la forma de ayudar de alguna manera. Si yo quiero ser química, quizá tengo la forma de ayudar de otra manera. Pero si yo soy abogada y mis cualidades son estas, pues estas son las que voy a poner al servicio de la causa. Y no es que todo el mundo tenga que ponerse a litigar. No tiene que ser así. Lo que sí es que cada quien sus habilidades las pones al servicio de algo que es mucho más grande que tú, y que la forma en la que puedes sentir que esta acción climática no es tan desesperante y que genera tanto problema salud mental, porque hay mucho problema de salud mental, es diciendo, esta causa es más grande que yo pongo esto al servicio de esta causa, y veamos cómo de manera colectiva construimos una solución. Y ahorita venía de otro panel en donde Gabriela decía algo que me parece bien interesante, que decía que ella había escuchado en alguna ocasión que era como construir parte de tu felicidad desde esa acción climática que sabes que te toca. O sea, como, pues al final también nos la pasamos muy bien. O sea, yo no voy a decir que haciendo todas las cosas que hago no me la paso bien, me la paso excelente. Y además eso suma para que funcione el tema de la acción climática, pues está todo dar, ¿no? O sea, al final creo que lo más importante es que esas causas por las que estudiaste algo y que mueven tu corazón sea como la línea rectora de tus decisiones en la vida, de tu formación profesional, pero también de tu ejercicio profesional. Porque, por ejemplo, yo, que ya soy, yo creo, más grande que la mayoría de las que están aquí, sí tengo una convicción bien grande, que es que tengo que hacer algo para poder seguir esta causa toda mi vida, no perderla y ser muy consciente que uno tiene que seguir subsistiendo. O sea, hay dos cosas que sí son bien importantes y que te das cuenta cuando la vida adulta cae sobre tus hombros, que es que hay una vida que hay que seguir y unos ideales que quieres conseguir. Y entonces tienes que encontrar esa forma en la que las dos se camuflajean y te acompañan toda tu vida. Y para eso tienes que estar haciendo algo que te apasiona y que estás dispuesto a dejarlo todo en la cancha. Porque si no, es bien fácil que estas cosas se separen y perdamos foco de lo importante, ¿no? Y ese sería como mi consejo más importante para las juventudes, hacer siempre algo que te apasiona, que construye tu felicidad, pero que eres bueno para hacerlo, porque de esa manera te construyes tú y construyes un mundo afuera. Espero que vaya en tiempo, Darío. Gracias. No, gracias a ti, Nora. Ya hay varias preguntas, de hecho, pero al menos para así vino. Y bueno, voy a pasar con Yari. Eh, Él actualmente está estudiando el 8º semestre de la licenciatura en sustentabilidad ambiental en la Ibero, aquí en la Ciudad de México. Realiza políticas públicas y proyectos sustentables con enfoque y acciones estructurales sistémicas desde las juventudes y la sociedad civil, en colaboración con el sector privado y gubernamental en diferentes partes del país para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta la crisis climática, la economía, la seguridad pública, la salud y la justicia social. Es coordinador del Grupo Juvenil Volum Chiapas y forma parte de la División Juvenil de Cambio Climático, el Taller Leñateros y Reacciona Red de Acción Climática AC, y también de la iniciativa Artemis. Y bueno, Yari. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Darío, y un gusto de nuevo con Silvia estar, con Nora y con Emilio, y sobre todo la invitación. Creo que esos son espacios muy importantes donde cada vez debemos de estar más involucrados, todas, todos y todas. Y bueno, para comenzar brevemente, esta parte mía nació desde hace como 5 años con esto de la crisis climática, pero enfocado justamente de las comunidades indígenas, de las zonas rurales, de la gente de a pie que está ahí rifándosela cada día, en la cual vemos todo este contexto en la cual yo he podido recorrer desde hace como 5 años el país y lo sigo recorriendo, en donde hay conflictos ambientales, y eso fue lo que me marcó más, en la cual observé pues las carencias, las dificultades que estas personas están pasando actualmente y que lo siguen haciendo.
en la que vemos un contexto sistémico, en la que está el crimen organizado, está la pobreza, está la inseguridad alimentaria, está la inseguridad hídrica, en la que pues es un panorama complejo, difícil, pero que ahí está la gente de la primera línea donde está protegiendo la biodiversidad, está protegiendo la parte de, pues, de sus cultivos, la parte donde ve su cosmovisión de otra manera, y sobre todo también en donde a veces no apreciamos como ese tipo de cosmovisión y ese tipo de lenguaje diferente y ese tipo de dinámicas que son totalmente diferentes a las zonas urbanas, pero que las dos se pueden congeniar simultáneamente. Entonces, a partir de ahí nació ese interés en donde me fui involucrado justamente en la parte de proyectos, algunos que ya están desde hace mucho tiempo y que, ojo, no es que yo los esté creando y que yo solamente sea la cabeza, no, sino que hay un conjunto de líderes o lideresas, como lo queramos llamar, que están al lado mío, no hay nadie de aquí arriba o aquí, etcétera, sino que estamos todos juntos, juntas, en la que justamente estamos colaborando, lo que dijo Nora, tú eres experto en derecho, súper bien, tú eres experto en políticas públicas o en cosas de química, biología, súper bien, armamos equipo. Entonces voy a hacer una brevísima presentación de lo que se está haciendo actualmente en los proyectos que estamos en conjunto, varias y varios. No sé si ya lo puedan ver. Bueno, yo no lo puedo ver, pero ya lo vemos. Va muy bien. Bueno, brevemente, esto es uno de los proyectos o tantos proyectos que estamos haciendo en diferentes partes del país. Desde una vía recreativa, que esto es conjuntamente encerrar varias partes de la ciudad, específicamente de San Cristóbal de las Casas Chiapas, en donde podamos ofrecerle a la ciudadanía, a las niñas y niños, a la niñez y a la gente de todo tipo de las comunidades indígenas, zonas urbanas, donde hay espacios recreativos, donde hay espacios donde recuperar el tejido social de la comunidad, de la zona urbana o de la comunidad, para que poco a poco vaya haciendo esa interacción, que muchas veces en México no se toma esa parte racial que existe en México. México es un país racista y clasista, en la cual pues muchas veces ese tipo de interacción pues a veces cuesta con otro tipo de pensamiento, pero que es necesaria y es muy buena esa pluralidad. Por otra parte, que es el primer protocolo autonómico de consulta previa de México, en Quibla, Yucatán, que esto ayuda a las comunidades indígenas a crear sus propios mecanismos de participación ciudadana, un instrumento de consulta donde ellas y ellos por sí solos y obviamente con asesoría de expertas y expertos, hagan cómo quieren ser consultados, desde ejidatarios, mujeres, juventudes, etc. Me está marcando más bien un precedente en México porque es el primero de todos, de los que se van a realizar más adelante, en la cual pues es como algo de prevenir de proyectos extractivistas como minería, Tren Maya, etcétera, etcétera. Y otro es justamente lo que estamos haciendo es en el acompañamiento de comunidades indígenas, con respecto específicamente a la palma africana en Chiapas, en la zona fronteriza, en Chicomucelo, etcétera, en la parte de Chiapas, y la otra es en el Tren Maya, que he tenido la oportunidad de recorrer una buena parte de Yucatán con las comunidades y ver todo lo que está pasando ahí. Y la minería en Chicomucelo, que justamente también está, y ahí pues todo el tema del crimen organizado que está en conjunto con varios cárteles, por no decir uno específicamente, la cual pues vemos toda esta inmersión donde justamente todo lo que está pasando es de manera sistémica, donde el crimen organizado u otro tipo de actores como el gobierno o empresas privadas hacen conjunto este tipo de acciones donde carece a la comunidad, pero también crece el ritmo de la crisis climática, que es mucho más, pues, mucho menos desalentador, y en la cual pues va aumentando los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el nitrógeno, y el metano. Y pues el taller Leñateros, que es justamente lo que yo he estado participando, que es crear arte sustentable a través de los saberes y de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, que aquí específicamente están trabajando, y yo, que soy también de comunidades indígenas, hay mucha gente que ahí está trabajando desde indígenas zapotecas, desde indígenas otziles, celtales, etc. Y eso también es en San Cristóbal de las Casas. Y por último, una propuesta de iniciativa de ley de etiquetado ambiental que fue hace como 4 años que la realicé. Y así, todos esos proyectos los estoy presentando yo y lo vuelvo a repetir, pero no solo soy solamente yo. Hay un equipo enorme que ha estado ahí
y que también ha tenido sus oportunidades de poder participar en este tipo de conferencias, etcétera, y poder expresarlas. Pero también algo muy importante que aquí voy a dejar de compartir pantalla es lo que actualmente desde muchísimas organizaciones de las juventudes de varias partes del país estamos haciendo, que es un proyecto de la perspectiva de las juventudes, que es la nueva NDC, que específicamente, para los que no sepan qué es una NDC, porque es un poquito complicado al principio saberlo, es una contribuciones determinadas a nivel nacional, que por sus siglas en inglés es NDC. Y esto de manera contextual es que estas NDCs comenzaron desde el Acuerdo de París en el 2016, que es el tratado internacional que firmó y ratificó México desde hace mucho tiempo por el Senado de la República, que es justamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para garantizar temperaturas que no aumenten a más de 2 grados a niveles preindustriales. Y bueno, estas NDCs lo que sirven específicamente es que, como sabemos que cada país tiene contextos diferentes, tienen sociales, ambientales, políticas, etcétera, de seguridad pública, muy, pero muy diferentes. Justamente el Tratado Internacional de Acuerdo de París busca justamente darle la oportunidad a las partes, a los países, en la cual ellas y ellos puedan definir sus propias promesas, sus propios objetivos, sus contribuciones del Acuerdo Universal, que es el Acuerdo de París, que tiene como resultado, pues justamente estas ambiciones de cómo reducir los gases de efecto invernadero a menos 2 grados, desde acciones sociales, desde acciones de energía, desde acciones de mitigación, desde acciones de adaptación, etcétera. En la cual, pues, desde la anterior administración, antes de la que actualmente está, del 2018, pues se dio esta nueva NDC que se actualizan cada 5 años. Y bueno, actualmente lo que se hizo en este nuevo... Perdón, tengo dificultades técnicas. Y bueno, disculpen, rápidamente, lo que, retomando la conversación, es que estas NDC se actualizan cada 5 años. Entonces, al actual gobierno federal le tocó hacer de nuevo esta actualización, pero que lamentablemente esta actualización del nuevo gobierno no cumplió con los principios de no regresión y no progresividad, que lo que se refiere específicamente es de que cada 5 años que pasan de una nueva NDC tiene que ir más ambiciosa, más que tenga que ver en el sentido cómo le vamos a hacer para reducir la crisis climática. Entonces no cumplió con ese principio, y que pues en la Ley General de Cambio Climático está considerada la NDC en sus instrumentos de política nacional de cambio climático, y que pues en el artículo 26 establece que el principio de progresividad, lo que implica que las metas tienen que ir mucho más adelante. Entonces, dado este contexto, pues lo que se intentó hacer desde el 2020 con varias juventudes, que ahí hubo mucho el acompañamiento de Darío, de Roger, que aquí no está, de Gerardo Ramírez, etcétera, en la cual pues se hizo una encuesta que se recabó, encuesta únicamente a las juventudes, que queremos tener esa perspectiva de las juventudes, que se recabó 7,500 opiniones de juventudes, y que se hicieron 11 mesas de trabajo con 286 participantes de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, pertenecientes a diferentes partes de la República. Esto es algo muy bueno, porque refleja justamente el interés, lo que decía Silvia, lo que decía Nora, refleja el interés que poco a poco hay más juventudes que están ahí en el tema de la crisis climática, y que posiblemente de manera local no lo veamos, pero de manera global, de manera nacional, ahí están. La cuestión es de cómo engancharlos para que poco a poco se vayan haciendo a este tema. Y bueno, dado este contexto, poco a poco fue, no evolucionando, pero tratando de tener otras perspectivas, fueron justamente las LECOIS, que fueron lo que mencionaba Silvia, las conferencias locales de las juventudes, que se hizo desde el 2019, 2020 más o menos, en la cual pues justamente traíamos expertos para que las juventudes que tenían ese interés de llevarlo, como tener esa perspectiva de la crisis climática, pues ahí estuvieran en la discusión y que se ampliara más la pluralidad. Y bueno, ya actualmente en el 2022
lo que estamos haciendo con varias, de nuevo, con varias juventudes, con varias organizaciones, es hacer ya específicamente una nueva NDC desde la perspectiva de las juventudes, que actualmente se hizo todo un esquema de trabajo muy bueno, en la cual desde Reacciona, la organización, se invitó a participar a diferentes organizaciones para que estuvieran en el proceso de convocatoria a otras organizaciones de diferentes partes del país, a otras organizaciones, a otras juventudes de zonas urbanas, y sobre todo también algo que nos interesaba mucho, que nos interesa, es recabar información de las comunidades indígenas, de las zonas rurales, de los ejidos, de las zonas que muchas veces no es, que sí están en participación, pero que dificultan por el hecho del internet, por el hecho de la vía remota, etcétera, que sabemos que es muy difícil que ellas y ellos pueden estar ahí, pero necesitamos mucho recabar ese tipo de información. Entonces hicimos una campaña con expertos en comunicación, que aquí no está Rubí, pero ahí nos ayudó muchísimo, en la cual pues justamente fue esa interacción de saberes, de expertise, de cada uno, que cada uno y uno tenía. Entonces, se hizo ese trabajo de comunicación y a partir de ahí se fue dando el hecho de hacer mesas de nuevo de trabajo. Como bien les decía, ya se habían hecho mesas en el 2020, pero lo que queríamos es reafirmar o tratar de que hubiera, o si es que hubo, un tipo de diferenciador de diferentes temas, como el tema de mitigación, el tema de adaptación, el tema de pérdidas y daños, el tema de justicia climática, el tema de diversidad, como el hecho de la comunidad LGBT, afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después se hicieron las mesas de trabajo aquí en la Ciudad de México y también por vía Zoom, y se recabó información aproximadamente de 50 personas de diferentes partes del país. Sabemos que al principio no suena mucho, pero ya con toda la información que hemos venido recabando en estos 2 años, pues sabemos que ya es algo más como para reafirmación y tratar de conjuntar el proyecto. Y algo muy importante de aquí es que justamente lo que decía Nora, este tipo de proyectos que se han venido dando desde nuestro futuro, desde lo que está haciendo Silvia, desde lo que está haciendo Reacciona, que también Silvia y Nora también formaron parte del equipo de convocatoria y nos ayudaron muchísimo para la parte de recuperar la información, el documento ya como tal formal. Pues ahí vemos justamente la pluralidad de ideas, la pluralidad de que las juventudes tenemos diferentes perspectivas y no es todo igual de la crisis climática. Cada una y uno tiene sus diferentes formas de solucionar lo que está súper bien. Pero es justamente cambiar las dinámicas de proyectos en la cual, por ser mi opinión, no es que ya voy a imponerla y ya, punto. No, es ver la manera en cómo se puede conjuntar ese tipo de políticas, de tipo de ideas, para que poco a poco ese tipo de ideas se vayan formando ya a un nivel ya de implementación. Pero no de una manera como yo y Yari, yo es lo que pienso y es así lo que se tiene que hacer. No, al contrario, Nora puede pensar algo diferente, Darío puede pensar algo diferente, que en conjunto eso puede ayudar más a lo rico que puede ser una política pública para que se vayan atacando diferentes factores. Ahora, rápidamente les voy a presentar como que los temas que se vino dando, que hemos venido desarrollando con la nueva NDC. Me avisan si lo pueden ver, por favor. Sí, la podemos ver. Ok, perfecto. Pues bueno, aquí, justamente las contribuciones nacionalmente determinadas, una visión desde las juventudes, que este trabajo se vio desarrollado desde septiembre de 2020, y aquí está como que el contenido principal, el componente de mitigación que abarcamos desde transporte, generación de energía eléctrica, industria, agricultura y ganadería, manejo de residuos, el componente de adaptación, todo el tema de biodiversidad, seguridad alimentaria, sistemas productivos, etcétera, creación de infraestructura verde por la contraparte de infraestructura gris, a la adaptación al cambio climático, el financiamiento, que es algo muy importante y que para muchas juventudes y que, bueno, que para la mayoría, es un tema como muy brusco por el tema de buscar financiamiento y todo, y el tema de crear justamente lo que decía Silvia, al principio pues no hay como que muchas oportunidades para las juventudes, mujeres, comunidades indígenas, etc. Y sobre todo esta parte de la participación ciudadana queríamos como meter estos mecanismos nuevos que ahí pronto lo van a ver, que lo vamos a publicar, con énfasis en las juventudes, de cambiar ese tipo de dinámicas, lo que venías diciendo, en donde
queremos crear como un nuevo paradigma desde manera nacional con el tema de proyectos, pero también la manera en cómo poder recapitular información de manera que no sea como de que yo quiero imponer algo si tú no piensas lo mismo que yo. Y justamente la transferencia de tecnología, que viene siendo como la parte bilateral o trilateral de los países del norte global con los del sur global, o con los mismos del sur global, para ver cómo se puede ir mejorando ese tipo de tecnología, pero también abarcando componentes ya sociales que muchas veces nos equivocamos en el tema de que la tecnología va a solucionar todo, pero muchas veces si no tomas en cuenta la parte social o la parte comunitaria, pues muchas veces no puede funcionar. Y pues la gobernanza climática, que es el marco institucional, que ahí recalcamos varias cosas, lo que ha venido siendo los antecedentes de diferentes administraciones del país y el actual igual, en donde pues igual los mecanismos de, como por ejemplo el acuerdo de Escazú, no se han venido bien implementados desde la participación de las comunidades, pero también por el hecho de que las y los activistas o las y los defensores de los territorios pues muchas veces no están garantizados su seguridad, y mucho menos cuando ya están desaparecidos o desaparecidos, como es el caso de Irma Galindo en Oaxaca. Y también la parte de acción de empoderamiento climático y la parte de género, interseccionalidad, que él justamente los decía, la parte de involucrar a poblaciones que muchas veces no son involucradas, como el tema del LGBT, afrodescendientes, y el tema de ciudades, que ahí viene siendo todo el tema, cómo podemos crear una nueva ciudad. No voy a decir ciudad inteligente porque hay muchas partes en las que son muy cuestionables, pero una ciudad inclusiva, una ciudad con justicia social, una ciudad que tenga esta parte económica, pero económica en el sentido que pueda abarcar diferentes trincheras, no sea solamente la clase alta, sino también para la clase que está ahí pobre, que es la mayoría del país, en donde cómo podemos ofrecer soluciones a la crisis climática, pero también vinculados a la pobreza. Cómo sacar a la gente de la pobreza, vinculados a la adaptación climática y a la resiliencia de la mitigación climática. Y por otra parte, la pérdida de daños, que viene siendo toda esta parte en cómo los países del norte global han contribuido también a esta parte de degradación del sur global, que viene siendo México, los países de Centroamérica, etcétera, en donde han sido proyectos extractivistas y que muchas veces, o la mayoría de las veces, ese tipo de beneficios que tienen esos proyectos extractivistas se van más para el norte global que en realidad para el sur global. Lo viene siendo como el tema de la minería, tema del Tren Perdón, Maya, Yari, ya hay que ir lamentablemente, cerrando. y ya para ir cerrando, pues lo de la justicia climática es justamente ese dinamismo en donde podemos ofrecer nuevas dinámicas para la gente que muchas veces no es tomada en cuenta. Y pues creo que eso sería todo de manera muy, pero muy resumida. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy por cualquier cosa. Y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Yari. Y para que no nos coma más el tiempo, vamos a seguir con Emilio. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, activista por las juventudes, el medio ambiente, la justicia social y climática. En el año 2020 asumió el cargo de vicepresidente en el Consejo Juvenil de Ciencias Sociales y Humanidades en Querétaro. Se integró al área de Business Team Leader de la organización AISEC México, y desde ese año es parte del Frente Juvenil Nacional por la Agenda 2030, colaborador del movimiento Jóvenes por Nuestro Futuro, el cual busca generar una conciencia colectiva sobre la importancia de los problemas socioambientales en México. Es promotor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. A finales del año asumió el puesto de coordinador estatal de medio ambiente por la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Fue seleccionado como embajador por México para la celebración de áreas protegidas naturales y acompañó a múltiples iniciativas sociales y políticas lideradas por juventudes. Actualmente es presidente del Observatorio Juvenil del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Colabora en el Directorio de Juventudes, una página que busca generar alianzas para que más juventudes puedan trabajar de manera interconectada. Es parte de la mesa directiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, capítulo universitario, y fue seleccionado para representar a México en la Cumbre Climática de la Juventud, la RCOI, celebrada en Cartago, Costa Rica, y finalmente ha sido colaborador de diversas iniciativas de ley, proyectos sociales, políticos y culturales con perspectiva de juventudes. Adelante, Emilio.
Pues muchísimas gracias, Darío. Nuevamente agradecer la invitación a la UNAM, volver a verles, a Nora, a Yari. Un gusto colaborar siempre en esta y en otras iniciativas, igualmente con Silvia. Pues bueno, yo soy Emilio Ruiz. Ahora sí que, como todos, también tengo mi causa, ¿no? Yo inicié en esto porque me di cuenta que en mi estado no se educaba en materia ambiental y no se tenía una perspectiva de juventudes sobre el ambiente, ¿no? Y éramos muchísimos y muchísimos los que demandábamos esto. Y bueno, poco a poco ha ido caminando. Ha estado pues bastante bien. Y justamente eso, ¿no? Yo coincido con los tres de que cuando algo nos motiva, cuando algo nos duele, cuando algo nos hace sentir, es eso que te guía, ¿no? Es eso que dicen, ahora, no, pues a mí me apasiona y lo haces con gusto, lo haces con ganas y los resultados, pues suman. Yo siempre he dicho que nunca hay una acción pequeña y que las acciones generan un efecto dominó que motiva a otras personas a participar. Y yo creo que el resultado de ello es las iniciativas que cada uno de nosotros y de nosotras ha hecho. Yo personalmente he colaborado con Ora y con Iyari en más de una ocasión, también en la Celecoy. Entonces es una experiencia muy, muy padre porque cuando yo inicié en esto pensé que a nadie le iba a importar los temas medioambientales. Y después de ya varios años en esta lucha, ¿no? Climática, en esta lucha por el medio ambiente, pues me he encontrado a grandes personalidades y es algo pues que valoro muchísimo, que dejamos los protagonismos a un lado y en una sola voz, pues hacemos una exigencia, ¿no? Una exigencia con respecto a ciertas demandas que las juventudes y la sociedad civil en general, pues piden. Entonces, pues yo voy a compartir también pantalla, va a ser como muy breve, pero es esta parte, ¿no? Es esta parte de decir, bueno, reconocemos que estamos en un privilegio. ¿Por qué? Pues porque muchos de nosotros podemos acceder a la universidad, podemos acceder a estos espacios, podemos acceder a la interconectividad, ¿no? Y es utilizar nuestro privilegio y nuestro, por así decirlo, poder, pues para tratar de cambiar esta realidad, ¿no? Es decir, reconocemos eso, lo aceptamos, pero es para utilizarlo para un bien mayor, ¿no? Para un bien donde no solo, no sea mi beneficio personal, sino es el beneficio de un entorno, y un entorno entendido como, ya lo decían, ¿no? Los océanos, las comunidades originarias, las juventudes, el medio ambiente, los océanos, etcétera. Todo lo que entra en nuestro entorno, pues cuidarlo, ¿no? Respetarlo, protegerlo, porque es justamente una fuente, ya lo decían ahora, ¿no? Una fuente vital, pues para poder sobrevivir o para poder vivir. Y decir esta parte, ¿no? O sea, esta visión holística, esta visión de la multidisciplinaridad donde podemos aportar, ¿no? Yo soy internacionalista, ¿no? Y a veces diríamos, bueno, a lo mejor estos espacios los tendrán que ocupar los biólogos, los horticultores, personas más enfocadas en esto, pero realmente es que hay una interconexión entre todo, ¿no? El derecho, las relaciones internacionales, la política, la sociología, muchas ciencias y disciplinas ayudan, ¿no? Y contribuyen al medio ambiente, y eso es lo que me parece muy importante porque es la forma de llegar desde nuestras trincheras, y lo más importante es sumar, ¿no? O sea, es sumar y saber que estoy aportando, que estoy siendo parte del cambio y que no me quedo callado, ¿no? Esta parte de contextualizar, que soy consciente de lo que pasa en mi entorno, que soy consciente de lo que pasa en mi sociedad, en mi comunidad, con otras personas, con otras juventudes que como yo persiguen esto. Y esta parte también de reconocer que a veces como juventudes nos cuesta, al igual que a muchas personas, llegarnos, ¿no? Acercarnos a los tomadores de decisiones, pero que existe esta invisibilidad, ¿no? Yo creo que uno de los principales frenos en México para los jóvenes es esta visión como adultocentrismo, ¿no? De los tomadores de decisiones sobre todo, ¿no? Llámese gobiernos, representantes, legisladores, diputados. Y se ha avanzado, yo comparto la idea de que se ha avanzado, pero siguen existiendo muchos límites y muchas barreras que nos cuesta mucho trabajo superar, y que creo que tiene que ver con una idea de que por ser una persona joven o una juventud no tienen la experiencia ni el conocimiento necesario. Y yo quitaría ese discurso, ¿no? Yo creo que, bien lo decían ahora, ¿no? Niños desde los 12 hasta, o sea, todas las juventudes de los 12 hasta los 30 años pueden, incluso más, ¿no? Pueden sostener un debate y pueden argumentar y pueden decir con una oración, con un dibujo, con una frase, con algo que los motive, algo por lo que luchar, ¿no? Algo por lo que sentir, algo por lo que es importante accionar. Entonces yo creo que
viene esta parte de decir, bueno, tenemos que luchar. Yo creo que es un reto, ¿no? Un reto mayúsculo que en México sigue presente y que se han hecho esfuerzos, muy importantes porque entendamos que la juventud hoy las juventudes generan hoy una oposición, un contrapeso, una, eh, un parteaguas, ¿no? O sea, un parteaguas en decir, no estamos dispuestos a soportar que quemen nuestro futuro, no estamos dispuestos a soportar que seamos violentados, no estamos dispuestos a soportar que no se escuchen nuestras voces, ¿no? A mí me dio muchísimo gusto ver a Nora el día de estas juntas que hicieron en las comisiones para en la transición de la reforma de la ley de industria eléctrica, porque yo me ha tocado, ¿no? Muchos foros donde son personas adultas arriba de 60 años y como si pareciera importar que solo ellos existen, ¿no? Y todos los demás no existimos. Entonces, yo he vivido esa situación aquí en mi estado. Se viene una ley de educación ambiental muy importante y es incentivar, es motivar, es decir, eh, toda la gente es activista, perdón. Yo siempre he considerado que no tiene que ver con el tema de protagonismo ni cuántos años llevemos aquí. Es simplemente el activismo es aquel que activa, que acciona, que hace, que se involucra, que opina, que participa. Eso forma parte del activismo. No tiene que ver con un tema de protagonismo, ni de quién trabaja más, quién tiene más reconocimiento, quién menos, sino cómo se acciona y se articula esa parte para decir, bueno, estamos aquí, estamos presentes y somos importantes. Y entonces viene esta parte de decir que también hay que estar críticos, ¿no? La parte crítica, la parte de decir, confío en estos ideales, confío en este movimiento, confío en estas políticas, confío que puede haber un cambio. Y lo que es importante, ¿no? La participación ciudadana, la participación pública. Creo que no hay una cultura de participación primero hacia las juventudes en cualquier tema y en general hacia la sociedad, ¿no? Es replantear si la forma en la que estamos construyendo como un constructo social, la cultura está permeando realmente para involucrarnos, ¿no? Porque a lo mejor muchas juventudes pues no les interesa la política, el tema medioambiental, y es parte, porque son parte de la acción, están involucrados de manera explícita e implícita, y entonces sería muy importante generar esta conciencia colectiva, que creo que también falta, y tener esta parte de decir, bueno, el activismo no se trata de, tengo 10 años en el activismo, 20 años en el activismo, sino me involucro, quiero participar, tejo redes, tejo lazos de comunicación y entonces todas las trincheras cuentan, todas las opiniones cuentan. Ya lo dice Yari, ¿no? No solamente es mi opinión, sino es llegar a un consenso, el saber mediar, el saber negociar y llegar a un punto medio donde sea más importante el bien común, el bien colectivo, que el bien personal. Entonces, yo sí considero que ese es uno de los retos más importantes y sobre todo que en la perspectiva de juventudes se debe educar, ¿no? O sea, se debe ir con las autoridades, porque muchas veces no lo conocen, ¿no? Yo creo que tú le hablas a un diputado, a un senador, a tu presidente municipal, incluso a tu director de juventud, y no saben, por ejemplo, del acuerdo de Escazú, ¿no? O sea, dicen, ¿qué es eso? Y entonces empieza a ser un reto y entonces empiezan a tener que decir, pues las juventudes nos involucramos y es un momento de que se involucren, porque ustedes son los tomadores de decisiones. Ustedes llegaron por elección de una ciudadanía y de una ciudadanía que exige, ¿no? Que exige propuestas de iniciativas de ley, propuestas para que no haya combustibles fósiles, para que las comunidades originarias se les respete sus vivencias, sus ideologías, sus formas de ser, sus costumbres, para que no haya un deterioro ambiental, ¿no? Ya lo decía Yari, pues ha recorrido el Tren Maya, ¿no? Y el Tren Maya atenta no solamente con áreas protegidas naturales, sino con una ciudadanía, una sociedad que se ha visto desplazada, ¿no? Ya en términos nuevos hablamos de los refugiados climáticos y no vayamos tan lejos, ¿no? O sea, el Tren Maya representa eso, ha representado que la gente migre. Podemos irnos a un nivel micro y macro y podemos voltear a ver Haití. Y Haití es uno de los países donde hay más refugiados climáticos, porque tiembla, porque hay tsunamis, porque hay huracanes, y entonces la gente está migrando, ¿por qué? Porque va a pensar siempre en su bienestar, el de ella, el de su familia, el de sus amigos,
Y entonces no es algo que se vea lejano, ¿no? Sino que está presente, es real. Y entonces decir con toda claridad que la perspectiva de juventudes es importante. ¿Por qué? Porque se están creando acciones no contextualizadas, ¿no? O sea, la visión no incluir a las juventudes genera un fuerte rechazo porque es en este contexto en el que vivimos, ¿no? No se pueden generar políticas públicas, iniciativas de ley pensadas desde una visión de hace años o una visión de personas que ya tienen una cierta contextualización que ya no es o está presente dentro de la cultura, ¿no? Que permea o en esta idea de la sociedad. Entonces, esta parte de ser críticos, de ser propositivos, de ser disruptivos, pero proponer, yo creo que genera un cambio muy importante y que es muy trascendental, que obviamente se necesitan espacios de mayor participación, hay que decirlo pues sí, claramente, ¿no? Se necesitan y tenemos que exigir como juventudes, como sociedad, mayores espacios, ¿no? Mayores espacios de participación, con expertise, con diagnóstico, porque yo quiero contar como algo muy personal, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando en iniciativas de ley y de verdad ha sido un trabajo titánico y yo creo que Nora y Yari no me dejan de mentir, a veces no duermes o duermes 2, 3 horas y lo haces por un bien colectivo, ¿no? Y creo que mucha gente lo ve como algo difícil, ¿no? Ay, ¿cómo voy a meter una iniciativa de ley? Ay, ¿cómo voy a generar un referéndum? Oye, ¿cómo voy a mover la ley de participación ciudadana? Y es algo tan sencillo que no lleva tanta complejidad y que se puede hacer de la mano, ¿no? Que a veces pensamos que nuestras causas van solas, van como sin rumbo y sin camino. Y la realidad es otra, ¿no? La realidad es que te encuentras con gente que te dice, bueno, yo sé, ¿no? Yo sé temas legales y entonces, ¿sabes qué? Nora, pues me encanta, ¿no? O sea, ayúdame, asesórame. Y yo creo que en este ambiente, sobre todo en el activismo, podría decir yo latinoamericano, se cuenta esa fraternidad, ¿no? Esa solidaridad, esa, esa empatía. El ser empáticos también ayuda con nuestra realidad, porque muchas veces al no ser empático con los movimientos, al no ser empático y denigrar y aquello con lo que no estoy de acuerdo, genera justamente eso, una polarización y yo creo que en vez de sumar para algo positivo resta. Y es importante tenerlo, ¿no? Sí, es importante decirlo, es importante visibilizar y socializar lo que pasa, porque muchas veces las personas, las juventudes tienen una idea y obviamente sí, es claro, como decía Yari, también hay una falta de apoyo, pero a veces el recurso económico no lo es todo. Creo que cuando existe motivación, ganas, eh, esta pues, relación, esta generación de alianzas, por así decirlo, se vuelve muy propositivo, se vuelve muy importante y entonces yo aporto esto, yo aporto esto, yo aporto esto. Y el resultado es muy grande, ¿no? Es muy benéfico y satisfactorio para 2 minutos, todas las personas. Emilio, perdón. Entonces, sí queda un trecho. Yo coincido con Iyari en que hay una cierta adulocentrismo, pero también hay un racismo y una desigualdad muy importante. Y el tema del medio ambiente lo aborda, ¿no? Creo que acabamos de ver que es como una columna vertebral donde se puede aportar, donde se puede incidir, donde se puede generar estas alianzas. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces un solo tema tiene muchas corrientes y se puede sumar, se puede aportar, se puede incidir. Y yo creo que lo más importante es que cuando hay algo que realmente nos apasiona, que nos duele o que hemos vivido en carne propia, es cuando nos apropiamos, criticamos y somos propositivos. Entonces, yo sí invitaría a las juventudes a sumarse. De verdad, no hay ninguna acción pequeña, no hay ningún proyecto chiquito. Los proyectos no tienen que ser wow, ¿no? Sino poco a poco se va construyendo. Así como Iyari, Nora y Silvia, de un momento en el que algo les movió, a lo mejor ellos pensaron igual que yo, ¿no? No va a haber nadie que me va a apoyar, a nadie le va a incentivar. Y entonces ahora nos hemos visto, ¿no? El ECOIS, eh, el amparo, la CNDC, que son un pilar importante y entonces empiezan a decir, estamos aquí presentes, somos el ahora y nos interesa participar y nos interesa pues, generar acciones en favor de nuestro sector y en la sociedad civil. Muchas gracias, Emilio. Y muchas gracias a todas. La verdad es que, como les dije al inicio, eh, creo que sí están haciendo trabajo bueno, Emilio dice que es muy fácil, pero yo siento que sí requiere
su tiempo y esas herramientas, ¿no? Y sobre todo creo que la mayoría lo han trabajado sin remuneración directa, ¿no? Que eso también es importante destacar, ¿no? Hay varias preguntas, entonces yo sí quisiera al menos que respondieran algunas. Y voy a iniciar con el orden en el que fueron presentando. Para Silvia hay varias, entonces te voy a lanzar tres y ya tú eliges si quieres responder todas o solo una. Bueno, ¿qué retos y oportunidades ves durante la COP27? Ahora con otra perspectiva, ya ves que tú estuviste ahí, pero pues creo que en esta ocasión no vas a estar, pero esa es la pregunta. ¿Y qué tan importante es tener el dominio del inglés para ser parte de estos ejercicios de representación internacional? Y te preguntan si volverías a ir a la COP. Ok, seré muy breve porque también ya me tengo que ir pronto, pero creo que, bueno, para la COP27 muchos de los retos que se vislumbran siguen siendo los mismos de siempre, ¿no? Que los compromisos no van a ser suficientes. Creo que para esta COP el énfasis está en temas de adaptación, financiamiento para la adaptación y financiamiento para pérdidas y daños. También por el contexto de que es una COP en el norte de África y van a asistir delegaciones de países africanos mucho más, o sea, delegaciones más amplias que a lo mejor en ocasiones anteriores, pero pues siguen existiendo estas mismas reservas, ¿no? De que los países no van a llegar con NDCs actualizadas. Creo que a la fecha menos de 20 países han producido una NDC actualizada y ya habrá que ver si realmente también son más ambiciosas. Entonces, por un lado también eso, creo que es justo los mismos retos, una COP también muy poco accesible, no solo por el lugar geográfico, sino porque se va a seguir replicando lógicas similares de acceso, ¿no? A los espacios de negociación. Eso es lo que más o menos presiento que va a suceder. Y sí, la vez pasada fui como joven, en esta ocasión no voy a asistir presencialmente, pero doy apoyo técnico para la agenda del municipio de Monterrey para asistir a la COP. Y creo que es complicado también que los municipios asistan justo por el aspecto económico, ¿no? La mayoría de los municipios no tienen el financiamiento para realizar estos viajes y muchas veces las ONGs que podrían apoyar pues no pueden mandar tampoco una delegación muy enorme. Entonces, el acceso para gobiernos nacionales es complicado, pero yo siempre he dicho que también es muy importante que en la medida de lo posible estén presentes los gobiernos subnacionales porque también pueden hacer compromisos y pueden implementar acciones en conjunto con los gobiernos federales. Entonces, espero para esta COP asistan estados y municipios de México. No tengo idea de quiénes van a asistir todavía, pero espero que sí haya una representación sincera y un interés sincero en las negociaciones y no solo el aspecto social de networking que puedes tener en cualquier otro espacio, en cualquier otro momento. Y creo que ya por último el tema del inglés, ¿no? Que sí es necesario para estar en esos espacios, creo que así lo interpreté. Pues siendo muy honesta, sí, porque toda la conversación será en inglés, es el idioma común, para bien o para mal, es la manera en que se comunican, pero eso no impide que puedas incidir o que puedas trabajar o que puedas colaborar con otras personas. Hubo personas en la copa anterior que no sabían inglés y tampoco les impidió dialogar y conversar y tener esos espacios de intercambio. Hay un poco más de retos, sí, pero no es imposible. Pero sí, creo que sobre todo en el rol de negociador sí es muy importante que puedas dominar el inglés porque así se manejan los documentos técnicos. Y ya por último, si volvería a la COP, pues creo que me gustaría volver, pero más que yo personalmente, Silvia, creo que más bien mientras siempre vayan las organizaciones con las que trabajo, siempre que vayan mis compañeros y compañeras, siempre que haya juventudes, yo creo que se cumple la misión. No pienso que tenga que ser yo específicamente. Fue una experiencia muy increíble estar ahí. Creo que es un foro muy importante, pero creo que también se puede apoyar desde muchas trincheras. No tienes que estar en la COP físicamente para incidir en los procesos o para apoyar en la creación de agendas conjuntas. Entonces, sí, supongo que podría volver, me gustaría volver, pero para esta COP no necesariamente. Aparte que está muy lejos y es muy caro y viajas mucho y eso emite muchos gases de efecto invernadero. Muchas gracias, Silvia. Bueno, para Nora hay dos preguntas que no son tan sencillas, creo yo. Una es sobre la controversia del Tren Maya, si es posible un litigio climático, y qué piensas de que el actual sexenio en materia climática prácticamente es un sexenio perdido. Empiezo por la 2 porque creo que tiene que ver con la 1. Mira,
creo que las políticas de cambio climático tienen una característica muy importante, que es que implican el cambio de sistema, de dinámicas, de discursos, de orden como lo conocemos. Y esos cambios de sistema requieren procesos y planeaciones mucho más largas y también que tienen que tener temas de fondo muy importantes. Y eso es lo que a mí me preocupa, de que durante este sexenio no se hayan dado ese cambio de dinámicas, de procesos, ni se hayan respetado las políticas de cambio climático, porque quiere decir que perdimos años fundamentales para lograr esos cambios estructurales, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que ser también positivos en la medida de pensar que sí existe un marco normativo muy importante en términos de cambio climático y que tenemos que seguirlo impulsando por todos los medios, porque ahí está, ¿no? Nada más lo que nos falta pues es que realmente se aplique y sea eficiente y que las metas sean más ambiciosas, lo que decía Silvia, o sea, ya existe un consenso que ni siquiera haciendo lo que estamos haciendo podríamos alcanzar las metas mínimas, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que estar hablando como de procesos más ambiciosos. Y eso es lo que me preocupa de estos 6 años, ¿no? O sea, me preocupa que no hemos aprovechado el tiempo y que al contrario ha habido un desmantelamiento de instituciones muy importantes en términos ambientales y climáticos. Y pues recuperar esas instituciones pues es costoso en todos los, como en todos los niveles, o sea, económicos, hasta de ánimo, ¿no? O sea, creo que es como todo un tema, pero también creo y estoy convencida en que en la medida en la que estemos viendo esto como algo más inmediato, porque los efectos del cambio climático ya están tangibles, pero tangibles, y no, o sea, no solamente preguntarle a Monterrey y Ciudad de México sin agua, no, a comunidades enteras que se las está comiendo el mar, o a zonas del país que tienen sequía, creo que ahorita tenemos 86.5% de sequía, o sea, estamos viviendo cosas que son realmente alarmantes, ¿no? Entonces, creo que esa falta de política de climática y ecológica en México, pues se ve en las acciones que se han tomado, ¿no? Yo no soy una persona que me guste la polarización ni decir que todo lo que hace alguien está mal, pero que sí soy crítica ante cosas que creo que no van por el camino correcto. Y en este tema específico de política de cambio climático creo que es inexistente, ¿no? Hace poco escribía una columna en donde decía que fui hace poco a Tabasco y entonces estábamos ahí en cerca de la refinería de Dos Bocas y había como unos mecheros que estaban quemando metano, ¿no? Metano así, pero a todo lo que daban. Y el río Grijalva. Y al mismo tiempo unos niños metiéndose al río y luego unas comunidades cerca de ahí que pues, se las está comiendo el mar. Y yo decía, me parece imposible estar viendo esto en paralelo a que estoy viendo que no hay política de cambio climático, porque no hay política de cambio climático, y poder mezclar esas dos cosas y no sentir impotencia. Y entonces, lo que creo es que, aunque hay años perdidos, tenemos que ser positivos en utilizar lo que hay para insistir en que reagarremos la ruta. Y en el tema de Tren Maya, creo que está vinculado con esto porque creo que es no entender el cambio de sistema y de dinámicas y de procesos. O sea, creo que sí es bien importante hablar de temas sociales, pero por supuesto, y ya había insistido mucho en eso, Emilio, Darío, también te he escuchado hablar de eso, es bien importante, ¿no? O sea, como los temas sociales, pero atender los problemas sociales entendiendo los compromisos ambientales que tenemos, porque si no vinculamos esas dos cosas en el tiempo, las problemáticas se van a volver de difícil contención, porque la desesperación, esta que a veces ya sentimos algunas personas, se va a unir con la desesperación de la pobreza y de la incertidumbre
¿Y cómo vamos a contener esa problemática? La única forma en la que contienes una problemática así de dura es haciendo algo porque la gente no se sienta tan incierta. Y lo que sí tiene el cambio climático es que lo vuelve todo mucho más incierto. ¿Qué le podría dar certidumbre a esa incertidumbre? Cabe la redundancia, que tuviéramos una política de planeación. Planeación, planeación, planeación. Y el Tren Maya no tiene planeación. O sea, lo que es claro es que es como, pues vamos a hacerlo y a ver cómo va saliendo y sobre qué, a ver qué pisamos en el camino. Yo fui a caminar el tramo 5 y tramo 7 y la verdad es que sí me impresiona. Es una devastación total. O sea, no solo de la selva, sino de ecosistemas. O sea, sin tomar en cuenta cómo estás afectando a unos seres vivos para pasar aquí unas líneas sobre una parte en donde no deberías de estarlas pasando. O sea, es como no entender el cambio de sistema. O sea, a mí no me preocupa nada más el tren y el hecho de construir esta infraestructura. Me preocupa que no se entienda la gravedad de dónde estamos parados. O sea, como esto hace 40 años no hubiera sido tan grave. Hoy, en donde estamos parados, es gravísimo, porque ya no tenemos un segundo que perder, ¿no? Entonces, sí hay un litigio climático en Tren Maya, ya se han promovido varias cosas en torno a esto. Tren Maya es un tema más ambiental que climático, porque tiene que ver directamente con temas de servicios ecosistémicos. En reducción de emisiones sí hay factores importantes, pero para mí lo más importante en este caso en específico creo que tiene que ver con temas meramente ambientales, pero también hay elementos climáticos interesantes, ¿no? Gracias, Nora. Bueno, y Yari, a ti te preguntan que como joven, si no te molesta que un grupo de viejitos en el ejercicio del poder te estén condicionando el futuro. No, bueno, creo que ahí justamente creo que sí es mucho la molestia, pero también eso, no lo voy a decir como motivación, pero creo que a mí me ha servido en cuestión de que, pues, sí me han dicho muchas cosas, como que ciertas ideas, y a todas y todos creo que nos han dicho como Nora, Emilio, Silvia, pero creo que eso también ayuda como a reflexionar de que lo que dijo Emilio, o sea, cuando Nora fue a estar en el panel de la reforma energética, pues ahí ves personas de 60 años o ves a personas que ni siquiera saben del tema, que no están capacitadas para estar en el poder. Entonces yo creo que una parte de ahí es como desde mí es motivarme, aunque se oya raro la palabra, en decir, yo más que estar ahí, quiero influir en la toma de decisiones para que tenga esa influencia desde mi perspectiva, las diferentes perspectivas de las juventudes. Y ya si habrá la oportunidad de estar en ese tipo de espacios como legislador o como parte de una secretaría, pues bueno, estaría bien igual, pero no es como que algo que la meta ahí fundamental, sino que también es ayudar a las otras personas a que las que menos tengan voz puedan estar en esos espacios de poder, que muchas veces es lo que falta igual. Entonces, creo que sí puede responder un poco a la pregunta. Sí molesta, pero también es como de que eso ayuda a que pueda expandir más mis ideas y pueda quiera influir más en las decisiones, porque yo sé, o muchas personas sabemos, porque ahí están los datos. O sea, no nos basamos en como que, ay, porque yo lo digo. No, es que ahí están los datos y los datos nos ayudan a fundamentar las ideas. Y por ese lado, pues yo digo como de, bueno, si tú piensas eso, que yo creo que está mal por todos los datos que estamos recabando de diferentes instituciones que ni siquiera son internacionales, de México, o tu misma secretaría lo está diciendo, pues bueno, yo quiero estar ahí, influir más, y tú pues tuviste tu tiempo, pero pasémonos a la actualidad, a lo que está pasando en México. Y ya, solo sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yari. Y Emilio, contigo cerramos. A ti te preguntan que, considerando que estamos a la mitad de la Agenda 2030, ¿crees que México se ha avanzado en al menos poder cumplir con una meta?
con un objetivo, perdón. Pues creo que es una buena pregunta. Creo que ha ido avanzando en los indicadores, no en todos, pero ha ido avanzando paulatinamente. Sí, hablando en términos generales o hablando específicamente en temas de medio ambiente, yo creo que va muy para atrás, o sea, muy, muy para atrás. Y considero que justamente esta parte que te ¿no? Cuando influye lo ambiental y lo social, creo que ahí es donde está ese parteaguas, ¿no? O sea, no se puede avanzar, y sobre todo la agenda lo dice, ¿no? O sea, no es este equilibrio económico, social y económico que México desde hace mucho tiempo no le da. El peso ambiental y el peso social están hacia abajo y le damos todo al peso económico. Entonces, en términos estrictos de lo que compete el medio ambiente, vamos muy atrás porque, ya lo dijo Nora, no hay esta política ambiental. Y aparte que no hay esta política ambiental, no hay esta disposición, no hay estas ganas de decir, bueno, yo no lo sé, pero me puedo juntar con los expertos, con los teóricos, con las juventudes, con la gente que sabe y generar esta política pública. No hay una apertura al diálogo, no hay una disposición política y que claramente no solo es en México, ¿no? O sea, aquí lo aterrizamos a México, pero pudiéramos voltear a ver a nuestro vecino Brasil y es lo mismo, ¿no? Es decir, no hay esta voluntad política, no hay este reconocimiento y entonces todo lo que no creemos o todo lo que no va de acuerdo a nuestras convicciones, lo desechamos. Y yo considero que eso le hace muy mal, no solamente a la generación, sino pues que también, ¿no? O sea, un poco contradice, ¿no? O sea, México como que históricamente ha dicho, yo defiendo derechos humanos y al interior no pasa nada. Yo firmo el acuerdo de Escazú, firmo el acuerdo de París, ratifico el acuerdo de Escazú, sí me interesa estar como en la parte global, pero al interior, la realidad, comparando lo cuantitativo con lo cualitativo, la diferencia es muy abismal. Entonces, yo creo que ha avanzado en indicadores, pero para cumplir los objetivos como tal, no lo va a hacer, no lo va a lograr. Yo estoy muy consciente de que no lo va a lograr. Y yo creo que aquí el tema fundamental, y es en el ODS que más se debería enfocar como para dar una respuesta como más integral, es en el objetivo 10. Ahí hay demasiados vacíos, demasiada desigualdad en México de cualquier tipo que hablemos de desigualdad hay, y entonces ahí está el gran reto para México. Muchas gracias, Emilio. Y bueno, yo creo que con esto ya podríamos cerrar este panel. Igual, espero que puedan volver a participar en el conversatorio final, si no, al menos que estén la mayoría de ustedes. Y nada más mencionarles que el siguiente panel, próximo jueves, es sobre juventudes rumbo a la COP27. Nos van a acompañar 4 personas que van a estar en la COP27 y con ellas vamos a platicar un poco de cómo van las agendas, en qué temas van a estar participando en particular. Y pues nada, esperamos tener a Nora, a Emilio y Yari, y a Silvia que ya no está, el jueves, el último jueves. Si no, pues las pueden seguir en las redes que nos dejaron. Y nada, les agradezco mucho su tiempo y siempre sus ganas de seguir en esto. A ti, Darío, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Daría, por la invitación. Gracias. Bye.